Mi nombre es Juan René Maureira Moreno. Yo soy actualmente coordinador de programas de investigación del programa de investigación interdisciplinar en memoria y derechos humanos de la Universidad Alberto Hurtado, una universidad que queda acá en Santiago de Chile. Y bueno, de formación soy historiador con especialización en derechos humanos y democratización. Y bueno, y también he trabajado en sitios de memoria y organizaciones de derechos humanos por varios años acá en Chile. ¿Cómo es tu acercamiento? Digamos, ¿por qué llegas a estos lugares de memoria? Yo creo que como muchos compañeros y compañeras que son militantes de organizaciones de derechos humanos, y que las circunstancias de la vida, ¿no? De la formación profesional van imbricando y permiten, enhorabuena, que uno pueda dedicarse a algo que le apasiona como también como un trabajo. En mi caso, yo participo desde muy pequeño en la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos de Paine, que es una comunidad que queda al sur de Santiago, que fue muy golpeada por la represión de la dictadura, una comunidad campesina. Y desde ahí yo empecé como a trabajar, involucrarme en el ámbito de derechos humanos, buscando respuestas. Estudié historia, entonces esas dos cosas, digamos, fueron como, por un lado, la búsqueda de respuestas y la participación también militante en organización de derechos humanos me fue acercando al mundo de los sitios de memoria. En Paine tuvimos un proyecto que actualmente está muy activo, que es el Memorial de Paine, eh, que de algún modo fue como mi primera experiencia de trabajo, de aporte a un sitio de memoria. Y luego después ya comencé a trabajar en Londres 38. Yo podría quizás como distinguirlo, ¿verdad? Primero el acercamiento más como usuario de archivos, que comenzó efectivamente cuando empecé a estudiar historia, en esta búsqueda como de respuestas, de información, de tratar de adquirir más conocimientos, pero con ese sentido, ¿no? De encontrar explicación a, a algo que a cualquier persona yo creo que le cuesta comprender al principio respecto a la gravedad de las violaciones de los derechos humanos, la brutalidad de los crímenes que se cometieron, y más, bueno, cuando eso te toca también en lo ético o en la fibra personal, también se transforma en una inquietud de vida, ¿no? Y eso, bueno, fue lo que me fue acercando primero a conocer los archivos de memoria y derechos humanos. Acá en Chile, bueno, hay algunos que son como muy emblemáticos, como los de la Vicaría de la Solidaridad, de FASIC, que son instituciones que se dedicaron activamente a archivar durante la dictadura como casi como una práctica de resistencia, ¿no? Luego ya mi acercamiento más como archivero como tal fue cuando trabajaba en Londres 38, desarrollamos la campaña No Más Archivos Secretos, junto a toda la organización, pero en particular como era una campaña, me tocó trabajar muy de cerca con mi compañera que era la encargada de archivos en ese entonces en Londres 38, Paulina Bravo, una chica muy experta en el tema y que ha sido acá en Chile también una persona súper relevante para empujar como esta nueva noción de archivos como algo activo, como algo que está en diálogo con la comunidad. Y eso a mí me sirvió para aprender mucho de ella y entusiasmarme y como sentirme más interesado sobre la situación de los archivos en Chile y el mundo de los archivos. ¿Cómo ves ese proceso de Chile y Argentina en relación a la memoria, la verdad, y también, digamos, cómo esto ha atravesado a los archivos? Cuando yo estuve viviendo 3 años allí en Buenos Aires y para mí fue como una experiencia de aprendizaje, porque como tú bien dices, tenemos como experiencias históricas muy distintas en cómo cada país afrontó su transición, ¿no? Como se llama acá. Eh, y, y en ese sentido, para mí, como la experiencia de Argentina siempre ha sido como referente respecto al
al alcance que nosotros podríamos aspirar o empujar, o bueno, o incluso siempre apostando a más en cuanto a la lucha contra la impunidad, a la lucha por la verdad, por la justicia y la memoria. Y claro, cuando nosotros vemos que acá en Chile la transición fue un proceso mucho más pactado, mucho más negociado, donde si bien se produce igual la comisión RETIC, la comisión de la verdad que tuvimos, la primera comisión de la verdad que tuvimos acá en Chile, que hace un reconocimiento sobre la verdad respecto a los crímenes que cometió el Estado, pero no toca las identidades ni los nombres de los represores, no envía sus archivos, los documentos que generó, no los pone a disposición de la justicia. Y peor aún, después con la segunda comisión de la verdad, que uno podría haber esperado un avance, se produce todo lo contrario. Ahí en la segunda comisión de la verdad incluso se restringen, la comisión RETI, perdón, la comisión Valech, se restringen los archivos y la información producida por esa comisión por 50 años. Entonces, ahí uno nota diferencias muy marcadas, ¿no? En cómo, por un lado, la sociedad, pero también las dirigencias políticas tuvieron, yo creo, voluntades completamente distintas en cómo enfrentar esto. Si bien las organizaciones de derechos humanos lo venían diciendo hace mucho tiempo respecto a esta idea de las garantías de no repetición, ¿no? Como si solo el reconocimiento fuese suficiente o solo las políticas de memoria fueran suficientes. Yo creo que lo que nos pasó la cuenta como país fue justamente el cómo reaccionó la policía frente al estallido social el año pasado. Vimos una regresión en prácticas pero brutales de violaciones a los derechos humanos que yo creo que ninguno de nosotros esperaba que ocurrieran en democracia. Y eso yo creo que fue y ha sido justamente por la falta de enfrentar de manera categórica, ¿no? Las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en dictadura también. Ha habido una reacción, digo, los paró la cuarentena. Sí. ¿No? Los paró la cuarentena. A mí, bueno, un poco estos encuentros me surgió de esto que estamos viviendo, ¿no? De estar metidos adentro y de tener como esta posibilidad de mayor tiempo para comunicarnos y hablar como más distendidos. Veía también muchas coincidencias entre esto de estar metidos adentro, guardados, y lo que, digamos, nosotros que trabajamos con los archivos vemos. ¿Cómo han sido las medidas en tu país y cómo han sido las mías? ¿Cómo ves esto, digamos, en este proceso histórico también? Yo personalmente veo con cierta envidia sana, ¿no? El cambio que tuvieron en Argentina, favorable a mi gusto, porque deja entrever, yo creo, comparativamente, ¿no? La diferencia no solo cuando los gobernantes, digamos, o las coaliciones de gobierno tienen fundamentos ideológicos muy distintos, sino también cuando el modelo de Estado es completamente distinto. Entonces nosotros acá en Chile nos hemos visto, yo creo, enfrentados a una situación muy ambigua, muy difícil de manejar y que genera mucha incertidumbre y me imagino que para muchas personas mucha angustia también, porque por un lado el gobierno fue avanzando más bien jugando a la reacción, ¿no? O sea, primero, por ejemplo, el ministro de Salud decía no hay ninguna razón para que se suspendan las clases, no hay ninguna razón para que tengamos que suspender las idas a los trabajos, y fueron los alcaldes de los municipios los que empezaron a presionar porque vieron cómo en sus comunas la situación empezaba a ponerse más complicada, y con esa presión el gobierno finalmente cedió, bueno, y se decretó cuarentena en algunas comunas, se suspendieron las clases y así, pero siempre ha sido más como el gobierno lo ha hecho más desde la resistencia a tomar medidas de protección de la salud,
y siempre como tensionando, ¿no? Con el riesgo económico que eso conlleva, con el riesgo de la pérdida del empleo, con el riesgo de la baja en la productividad del país, etc. No puedo dejar de pensar en estos días qué contarán los archivos dentro de 100 años de esta pandemia, ¿no? Sí. ¿Qué contarán los distintos países? Porque más allá de aquello que va a quedar también en los diarios y demás, va a haber muchísima producción como esta, digo, en otros formatos, y que dentro de 100 años algún historiador podrá contar, ¿no? Las diferencias, digamos, políticas en los distintos países. Revela, ¿no? Las profundas diferencias ideológicas entre un Estado que meramente está tratando como de administrar la crisis de la mejor manera posible, respetando ciertos principios neoliberales intocables, versus un Estado que en verdad asuma el rol solidario que debería tener en estos momentos, con una política de redistribución, con una política de apoyo, de inyección de recursos a los trabajadores para que no pierdan sus ingresos, su capacidad de vida, ¿no? Lo que dices tú, que es lo mínimo, o sea, poder alimentarse, poder sostener a tu familia durante el mes, que somos las personas, digamos, que viven el día a día, que nos generan utilidades como las grandes empresas y que pueden proyectarse a largo plazo. ¿Qué es lo que estás investigando en este momento? Tienen que ver con cómo los archivos que fueron utilizados, que fueron producidos durante la dictadura, todo este registro de violación a los derechos humanos que hicieron las organizaciones como la Vicaría de la Solidaridad, de alguna manera permitieron no solo aportar información a las comisiones de la verdad, sino ir instalando, por una parte, una especie como de resistencia a la dictadura, a los crímenes del Estado, y al mismo tiempo también y lograr instalando como en el discurso la legitimidad de la denuncia. La tesis es un poco que eso es lo que permitió que después las comisiones de la verdad, en un escenario con mucha adversidad, ¿no? Porque cuando en los años 90, cuando se acaba la dictadura, Pinochet seguía teniendo un apoyo enorme. Entonces, de algún modo, ese trabajo previo que hicieron las organizaciones de derechos humanos es lo que permitió también que se instalara como la verdad oficialmente reconocida la denuncia de las violaciones de los derechos humanos. Y es muy interesante porque eso el año pasado es lo que de algún modo nos permitió hacer como el vínculo pasado-presente entre las organizaciones que inmediatamente se pusieron a registrar las violaciones de los derechos humanos. Eso es súper interesante porque pareciera como que revivió esa tradición de registro, de la necesidad de dejar documentadas las violaciones de los derechos humanos. Entonces, cuando vimos el año pasado que la policía, incluso los militares, que empezaron a cometer varios crímenes brutales, algunos, bueno, tú sabes también, ¿no? Como incluso con resultado de muerte, tenemos varias víctimas del estallido, como le llamamos, pero además una cantidad de heridos, de personas mutiladas en sus ojos, con la visión parcialmente afectada o totalmente perdida. Entonces todo eso se fue registrando y este proyecto lo que ha hecho además es ver cómo, que es un objetivo que no estaba ni previsto, ¿no? Pero aprovechando la experiencia y la cercanía que el equipo tenía con el tema, empezaron a mirar también cómo las organizaciones, muchas de archiveros o archiveras, empezaron a registrar también y a recopilar información de cómo se de las violaciones de los derechos humanos, y eso permitió armar como una especie de coordinación como para homologar, esto es como la parte técnica, ¿no? Como homologar campos, homologar formas de registro,
que permitan después que haya un diálogo muy fluido entre las distintas organizaciones que tienen registros de esto. Me parece tan maravilloso cuando, digamos, la sociedad se reactiva también en sus experiencias previas, ¿no? Como, digamos, toda esa experiencia puede ser reutilizada y cómo en este punto los archivos y las experiencias de archivos también entrecruzan las prácticas, ¿no? De Sí. ponernos de acuerdo en esto. Bueno, normalicemos cómo lo vamos a hacer entre todos, cada una de las organizaciones, para que después sea más fácil comprender que a veces justamente lo que dificulta después es el entrecruzamiento, porque cada uno tomó de diferente manera ese testimonio. Entonces, bueno, es muy, muy interesante. Bueno, todos los que trabajamos con archivos, con documentos, que investigamos sobre la historia reciente de nuestros países, tenemos como una pasión por los archivos, ¿no? Por pensar, digamos, hacia adelante, qué imaginamos para nuestro país en relación a eso. Si pensaras o cuando imaginás los archivos dentro de 50, 70, 100 años, ¿cómo te gustaría que fuese eso? Bueno, tú sabes que acá hemos tenido una larga lucha por la situación del secretismo que impera sobre los archivos, y eso no solo con los archivos de derechos humanos, sino que nosotros tenemos unas grandes deficiencias en la política nacional de archivos. De hecho, no hay una política nacional de archivos como tal. Más bien está la ley que rige al Archivo Nacional, pero que es una ley de principios del siglo XX y que tiene esta noción como muy clásica del archivo, ¿no? Como un lugar como el depósito. Y eso, si bien las distintas profesionales y personas que han estado a cargo de los archivos han tratado de subvertirlo, el marco legal no nos acompaña todavía. Y yo creo que lo que sería lindo pensar es un futuro en que los archivos en Chile estén completamente abiertos, que la verdad, digamos, esté a disposición de las personas para ser consultada, para ser utilizada, eh, pero además entendiendo el archivo como un espacio en diálogo y que interviene en lo cotidiano, ¿no? Me imagino también como un poco lo que hacíamos a veces en Londres 38, como esta idea de poner el archivo en la calle, o sea, que intervenga, que la gente lo tenga que ver, se encuentre con él, eh, vea lo que los documentos son capaces de transmitir, ya sea como registro del propio Estado o también como documentos de la sociedad civil. Como testimonios, como cartas, distintos elementos que dialogan y que transmiten, y que testimonian a su vez la experiencia, ¿no? O una parte de la experiencia de lo que nos tocó, lo que nos ha tocado vivir como sociedad, y por eso lo digo también en continuo, porque probablemente esos archivos en 30 o 40 años también van a hablar de lo que está pasando hoy, lo que decías tú respecto a la cuarentena, pero en nuestro caso también respecto al estallido social. Me imagino esta política nacional de archivos de Chile, acompañada obviamente de una nueva constitución para Chile, construida en la Convención Constitucional, por delegados elegidos por el pueblo. Pensar los archivos en Chile como algo al servicio de la comunidad es también pensar en un modelo de Estado al servicio de la comunidad y pensar en un modelo transparente, que sea construido también por la sociedad. Y ojalá que esos archivos también tengan la experiencia de probables o futuros juicios a los culpables, ¿no? Que Sí, también incluya eso, esos archivos. Así que te agradezco muchísimo, Juan, y ojalá que nos podamos ver ya desarchivados. Sí, muchas gracias a ti, Estela, y
Sí, solo para agregar una cosita de lo último que decías tú, como te decía, inevitable concatenar, pero también algo que hemos hablado mucho acá a nivel de personas que trabajamos en derechos humanos, es lo que decías tú, que a mí se me fue mencionarlo, que es que no se puede tampoco construir un Chile nuevo, ¿no? Esta idea del nuevo Chile que ronda en base a la impunidad.